lugar, o que por ejemplo en la relación, digamos, de pareja, es quien lleva la batuta, quien va dirigiendo la situación. Entonces decimos, es que el de carácter fuerte es el que dirige. Hoy vamos a desmistificar algunas cosas, perdónenme ahí por el remix, vamos a desmistificar algunas cosas en cuanto a todo esto. Y les voy a explicar arrancando desde el principio. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que al final de cuentas, este tipo de cosas nosotros las absorbemos de la sociedad. Y por ende, como la sociedad está constituida en familias, las absorbemos de la familia, si la familia existe o si la familia es disfuncional, como se dice en algunos casos, o si es una familia mixta. ¿Se recuerdan que alguna vez yo les expliqué también qué tipo de familia había? ¿Sí se acuerdan, verdad? Por si les sirve, y hay algo que a ustedes les parezca interesante, tomen nota. Yo se los digo porque han habido personas que después con el tiempo me hablan, me llaman, me escriben, y dicen, fíjate que me está pasando tal cosa, y yo le digo, ¿te acordás que un día estaba predicando eso? No. Y sí prediqué eso, pero bueno, lo que les estaba diciendo es que al final la sociedad se compone de familias, y las familias son el núcleo de todo lo que nosotros somos. Nosotros heredamos, y eso ya lo platicamos en su momento, heredamos rasgos físicos, heredamos casi todo el tiempo el tipo de sangre que llevamos en nuestro interior, heredamos también algunas costumbres que nosotros aplicamos a nuestra vida, porque sí, en algunos casos nos vestimos, en algunos casos nos hacemos muchas cosas, nos conducimos, hablamos, y muchas cosas son parecidas a lo que vimos en nuestra familia. Entonces, uniendo esos conceptos, yo estaba tratando de pensar, le pedí al Señor qué podemos hablar, de qué podemos platicar en cuanto a esto en la iglesia, de que sea útil para nosotros revisar no la familia de otros, hermanos, porque al final de cuentas es muy fácil nosotros fijarnos en lo que alguien más está haciendo, pero cuando nosotros vemos lo que a nosotros nos corresponde, creo que ahí es donde tenemos que detenernos y tenemos que revisar bien, como dice la misma palabra, nuestra propia tienda. La Biblia dice, el juicio comienza en casa. Fíjense qué interesante, porque no dice, el juicio comienza en la sociedad. El juicio comienza en que nosotros juzguemos al presidente, ¿por qué? Porque dan ganas. Pero nos dice, el juicio comienza en casa, como dándonos a entender, primero revisa tu campamento y después después de darte cuenta cómo está tu campamento, no te van a dar ganas de seguir viendo los demás. Eso es básicamente la idea. Hoy le quiero hablar a ustedes acerca del carácter. Yo les estaba mencionando buen, mal carácter, carácter fuerte, carácter dócil, que pueden ser de alguna manera los conceptos básicos que nosotros tenemos de ello. Probablemente si hay alguien que sabe de psicología o que ha estudiado o va a estudiar psicología y tiene algún tipo de interés hacia eso, me podría decir si también existe aquel de los temperamentos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado acerca de los temperamentos? Y hay una discusión. Me recuerdo que alguien un día me lo comentó y no estoy completamente claro con eso, pero me recuerdo que me comentaron que ese concepto de los temperamentos pues, había quedado un poquito en desuso. No estoy seguro, pero sí, pues yo estoy en un error. Pero lo que voy es que, por ejemplo, se habla de que hay 4, me acuerdo yo, que era el flemático, el sanguíneo, el colérico y el alcohólico. 4 eran, ¿verdad? Bueno, y cada uno de ellos definía de alguna manera la forma de ser de una persona. Entonces yo le decía a usted que hay algunas personas que no aplican eso y que no usan eso. Obviamente yo hoy no le voy a hablar de esos 4 conceptos de temperamento porque tiene que ver con carácter, pero le quiero hablar en específico de qué es, para luego que usted analice y diga, por eso es que a mí me pasan este tipo de cosas. Carácter es una palabra griega que es fácil de encontrar en la escritura, sobre todo en el griego, en donde nos habla de que es una especie de cicatriz. No sé si usted sabía eso, pero la palabra carácter básicamente significa cicatriz y originalmente se utilizaba para hablar acerca de marcas en alguien o en algo. No tenía nada que ver con la forma de ser de una persona, sino era una marca. Literalmente eso significaba caracteres.
que literalmente usted lo puede buscar, como digo, en su Biblia. Yo sé que aquí hay personas que estudian su Biblia diariamente y lo pueden buscar también en otros recursos para poder expandir su conocimiento, pero básicamente significa marca. Y miren ustedes, a mí me llama la atención, ¿saben por qué? Porque en la Biblia, el primer hombre, oiga lo que le voy a decir, que mató a su hermano, le pusieron una marca. No sé si usted lo sabía, y no era el 666. Y la Biblia dice que a todos lados donde iba Caín, lo miraban y decían: este es el matón, este es el que mata a sus hermanos, este es el que tiene problemas con sus familiares. Le marcaron carácter. Entonces ahí ya podemos nosotros ver las cosas desde otra perspectiva, ¿sí, no? Usted lo puede buscar en la Biblia. Dice que cuando Dios le habló a Caín, le dijo: vas a andar errante por la tierra. Y cualquier persona que se te acerque y te quiera hacer daño, pagará 7 veces lo que te quiera hacer. Imagínense ustedes. Y de hecho hay varios pasajes en los Proverbios que dice que hay 6 cosas que el Señor abomina y 7 cosas que su corazón desprecia. Y una de esas 7 cosas es los que corren presurosos a derramar sangre inocente. Y dice que de Caín se iba a hablar por muchísimos años. ¿Sí? Entonces yo me estoy mencionando todo esto, ¿sabe por qué? Porque su carácter es su marca. ¿Cómo fue que vino a dar el carácter como mi forma de ser, mi temperamento o mi conducta? ¿Cómo vino a ser eso mi marca? Por eso es lo que yo le decía, ¿de dónde lo sacamos? ¿Verdad? Suena interesante. ¿Y sabe qué tiene que ver también con lo patronímico? ¿Cuántos se recuerdan aquí qué es patronímico? Gentilicio. ¿Sí se recuerdan de esos conceptos? Tiene que ver con país y tiene que ver con apellido. No sé si usted lo sabía, pero antes, y yo se lo mencioné también, antes a la gente, por ejemplo, alguien vivía a la par de una piedra grande. Entonces decían: allá donde los de la piedra. Y así era como identificaban a la familia. Entonces decían: todos los descendientes de estos van a ser los de la piedra, ¿verdad? Entonces se llamaba Irán de la piedra. ¿Me explico? Esa era la idea original de cuando a alguien le ponían un apellido, era como para saber de dónde era, de dónde venía, dónde estaba y qué características tenía su entorno. La otra cuestión es que por eso es que vemos que con el avance de la tecnología, por ejemplo, cuando usted quiere meter algún tipo de código o algún tipo de cosa en alguna situación que usted está haciendo en una computadora o en una red, todo eso, le ponen ahí: ingrese tales y tales caracteres, porque sin ese código es imposible que usted acceda, ¿verdad? Es una marca. El carácter es una marca. Ahora yo le pregunto a usted: ¿cómo es el carácter suyo? Porque aquí entramos en un dilema bastante interesante. Hay personas que vienen y dicen: yo así soy, así nací. Y perdón que yo lo diga de esta manera, hermanos, pero yo un día vi algo en las redes y me dio entre risa y un poco de pena. Fíjense, como diría el apóstol Bartolomé de las Paredes, si no fuera trágico sería cómico. Pero decía: yo así soy, así nací. Y después decía en el comentario, decía: y eso te llena de orgullo. Fíjense, porque todos nosotros podemos decir: si yo así soy. Y muchos de ustedes que, por ejemplo, me conocen a mí, saben cómo soy, ¿verdad? Pero mi punto es: si eso soy feliz siendo eso. ¿Estoy bien con eso? ¿Estoy alcanzando mi potencial con eso? ¿Estoy alcanzando mis metas? ¿Estoy alcanzando mis sueños? ¿Estoy desarrollando una buena vida con eso? ¿Con la forma en la que soy? Usando todos estos conceptos que les estoy diciendo, podríamos decir entonces que tu carácter, tu marca puede ser, por ejemplo, que eres alguien muy efusivo, muy impulsivo, muy alegre, muy triste, muy orgulloso, muy egocéntrico. O sea, eso puede ser parte de tu carácter.
cosas buenas como cosas malas. Y aquí lo que toca es revisar qué está bien y qué está mal de nuestro carácter, porque si nosotros no hacemos eso, hermanos, va a llegar la vida, va a pasar la vida, van a pasar los años, como hablamos el domingo pasado, van a pasar los años y nosotros vamos a seguir en la misma situación, pensando que lo que tiene que cambiar es el entorno y no nosotros. Pensando que el hermano tiene que venir y ser un poquito menos gritón, o el hermano tiene que venir y ser un poquito menos, no sé, alguna cosa. Yo me recuerdo, hermano, que nosotros eventualmente asistíamos a Ministerio Evangelizar Central, y hace algunos años atrás había una mezanini en la iglesia, ¿verdad? En el otro templo, en el templo antiguo, digamos. Y hermano, eso se llenaba. Los domingos en la noche íbamos nosotros y eso se llenaba. Y miren, hermanos, solo es como este ejemplo, porque había un hermano que Dios lo bendiga, donde quiera que esté, pero fíjense que a nosotros después nos daba risa, porque el hermano tenía unas manotas. Y cuando estaba en la alabanza, no sé si se acuerdan, se ponía, pero bien fuera de tiempo. O sea, él aplaudía y así. Y así va. Y las manos eran muy grandes, se lo estoy diciendo en serio. Y cuando cantaba, me acuerdo re bien, porque cantábamos aquel coro, muchos coros, cuando se ponían a cantar, por ejemplo, libre, yo soy. Entonces él gritaba así bien fuerte, libre, yo soy libre. Pero aplaudía. Entonces, como estábamos bien estrechos, todos nos quedamos así, ¿verdad? Se lo estoy diciendo en serio. O sea, estábamos así y él aplaudía porque él tenía gozo. Yo no lo estoy juzgando, solo estoy diciendo, esa era su forma de ser y de alabar al Señor. O sea, hay formas de ser para todo. Y también, hermano, ahí en la iglesia, en medio de todo la algarabía, mirábamos gente parada en las columnas y uno decía, ese es el servidor, pero todos los demás están uniformados de otra forma. Y no, el servidor solo estaba ahí parado viendo a todo el mundo así. Porque cada quien tiene una manera de ser. Si me estoy explicando con lo que le digo. El punto es, ¿estás bien con esa forma de ser? Si estás bien, no te preocupes. O sea, como diría Palucía alguna vez, este tema no es para ti. Si estás bien con eso, tú di gloria a Dios. ¿A quién hay que ayudar? Porque yo tengo el carácter de Moisés combinado con el de David un poco y combinado con el de Jesús, más de vivir de corazón. Y todos los que se acercan a mí hayan reposo para su alma. Si usted siente que está bien con eso, está bien. No piense que yo estoy tratando de escarbarlo, de buscarle algo a usted. Si usted no está bien, ayude a otros. Por ejemplo, no he comenzado todavía a mostrar los versículos bíblicos, pero fíjese, por ejemplo, que en la Biblia dice que si alguien es sorprendido en un pecado, ahí nos dice, agarren su foto y pónganla ahí atrás, ¿verdad? Y digan qué fue lo que hizo, porque así todos nos aleccionamos. Y a ese hermano que ustedes ven detrás mío, le aplicamos 40 azotes menos 1 según la Biblia. Y con el chicote lo agarramos delante de toda la gente. Y le prohibimos venir a la iglesia. No. La Biblia dice, fíjense, por eso traigo a colación este punto. Dice, cualquiera de vosotros que es sorprendido en un pecado, en un error, dicen algunas versiones, vosotros, oigan, que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es carácter, hermano. La mansedumbre es carácter. Si usted conoce gente mansa, gente tranquila, si usted los conoce, hermano, valórelos, no hay muchos. Pero la mansedumbre también puede ser un tema ahí complicado, porque la Biblia dice que Moisés es el hombre más manso que ha existido, que no existió hombre más manso que él, y sin embargo el pueblo de Israel lo provocó a ira. En palabras guatemaltecas, lo sacaron de onda. Porque el pueblo estaba, ya mucho cornflakes, Moisés, decirle al Señor que nos dé otra cosita que varíe. Y entonces viene Moisés, Señor, mira, tu pueblo ya se volvió de las hojuelas. Vaya, le vamos a mandar codorniz. Empezaron a comer carne, ya mucha codorniz. El pueblo tiene sed. Y va y le pide al Señor, y el Señor viene y le dice,
ve y toca, golpea la roca con la espada que tienes en tu mano, y fue y golpeó la roca. Pero él ya estaba molesto porque el pueblo era muy impetuoso en contra de Dios y la tomaban contra Moisés. Pero lo que le quiero decir con eso es que aún, hermano, la gente mansa, por eso está aquel dicho popular, ¿se recuerda? De las aguas mansas líbrame, porque de las turbulentas me libro yo. Entonces, hermano, yo lo que quiero hacer con esto es que usted se examine. Se examine porque usted al final es padre, madre, hijo, hermano y amigo. Y perdone que se lo diga así, no se vale, hermano, que la gente lo ande aguantando a usted. Y tampoco se vale que usted ande aguantando gente porque usted no tiene carácter suficiente para poner las cosas en claro. Todos se quedan callados, tienen frío, ¿verdad? Se puede bajar un frío. Sí. Si les da calor ahí nos cuentan también, porque fíjense cómo cuesta, como el calor humano es bastante interesante también. Hoy tenemos reunión de jóvenes en la tarde, ¿sí? Y vamos a seguir platicando de algunas cosas. Vamos a hablar del futuro. Para los jovencitos que están acá, mira lo que dice Romanos 5 en la versión Reina Valera Gómez. La paciencia produce experiencia y la experiencia esperanza. Usted busca este pasaje en la Reina Valera, en la versión de las Américas y en algunas otras versiones, dice que la prueba, porque aquí nos está el contexto del que está hablando el apóstol Pablo, es de el momento de la prueba. Dice, también nos gozamos cuando hay pruebas, porque las pruebas producen en nosotros paciencia. Y la paciencia genera experiencia, dice en esta versión, yo la revisé en el griego original, y de hecho sí dice experiencia, pero fíjense ustedes que la experiencia es el equivalente al concepto de carácter probado. ¿Sí? Entonces lo que nos está diciendo acá es que nosotros vamos a sacar verdaderamente nuestra forma de ser cuando estemos en un problema. O cuando estemos en una situación incómoda. Cuando alguien te quiera hacer algún daño, tu reacción es tu carácter. ¿Usted sabía eso? Cuando alguien te quiere ofrecer hacer algo que no está bien, tu reacción es tu manera de ser. Cuando estés en una situación apremiante, una situación en la que tengas que tomar decisiones, lo que tú hagas va a hablar de cómo tú eres. Porque la Biblia dice en este pasaje que la prueba produce carácter probado. Valga la casi redundancia. O sea, hace que nosotros salgamos de esa situación, ya sea con un 10 o con un 0. ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que necesitas tener algún tipo de conducta y te ha ido mal? Y tú dices, no tuve que haber hecho eso, no tuve que haber hablado así, no tuve que haber tomado ese tipo de acción o reacción en mi vida, porque resulta que puse más difícil la situación, puse más complicada la situación. Hermano, hay necesidad de que algunas veces sepamos cuándo callarnos porque tengamos la razón. Porque a veces, hermano, no se trata de convencer a alguien, sino simplemente se trata de quién tiene la razón. Y últimamente, ¿cómo hay de eso en el mundo? ¿Verdad? Entonces, todo esto tiene que ver porque, aunque no lo creamos, hermano, tus hijos te están viendo. Yo no sé si alguien de ustedes vio, y esto creo que sí muchos lo hemos notado, pero hay algunos, son como memes, ¿verdad? Publicaciones que se ponen en las redes sociales, en donde, por ejemplo, hay un ¿cómo se llama? Hay un señor que está en un lugar que pareciera como un restaurante, un lugar como que lo están atendiendo en algo, y el señor le está gritando, creo que es en un colegio, le está gritando al director del colegio, y le está pegando una gran gritada, o sea, no se oye, pero se mira que el señor está con ira, y está con la mano así levantada, gritándole, quiero yo al director del colegio. Atrás de él está el niño, o la mamá, perdón, y la mamá le está gritando al niño, y el niño se voltea y detrás de él hay un osito de peluche, y el niño le está gritando al osito de peluche. ¿Sí sabe qué significa eso?
A veces nosotros decimos, no, pero si ni hablar puede todavía, ¿qué va a entender lo que yo le estoy diciendo? A veces subestimamos, hermano. Pero muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo las estamos transmitiendo. O de las cosas que estamos dejando de hacer, las estamos transmitiendo a nuestras generaciones, a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, por eso es que tenemos que rendir el carácter bajo la gobernanza del Espíritu Santo, para ya dejar de decir, así soy, si es que hay algo que no está bien en nosotros. Porque entonces Dios va a venir y va a decir, yo te puedo transformar, yo te puedo cambiar, yo puedo hacer que tú seas otra persona, que tú veas la vida de otra forma y que hables de otra forma. Amén. Pero le quiero mostrar unos ejemplos, ya que el tiempo nos avanza rápidamente. Miren, hermanos, comencé a las 11 menos 20, ya son las 11 y 5 minutos, 11 y 6. Pero miren, 1 Samuel 26, 15 dice, cuando ella lo vio se bajó del burro. Estamos hablando de Abigail y ya le voy a hablar un poco del contexto, dice, y se inclinó de cara al suelo y echándose a los pies de David le dijo, Señor mío, por favor escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple sirvienta suya. Está hablando Abigail. ¿Alguien recuerda esta historia? ¿Sí? Pero miren, esto es fuerte, porque dice, no le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Oiga, hermano, su nombre significa estúpido, y en verdad lo es. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y eso sabe quién lo estaba diciendo? La esposa. La esposa. Y no lo estaba ofendiendo, hermano, que es lo peor de todo. No era que viniera gritando diciendo, sí, que eso es un tal por cual y que no sé qué. No, hermano, le estaba diciendo, porque a él le pusieron ese nombre. A él le pusieron esa marca en su vida. Y cuando usted ve la historia de Nabal, hermano, era un hombre que trabajaba duro, que tenía mucha gente que trabajaba para él, y su enfoque solo era la plata, su enfoque solo era tener cosas buenas, y había gente que lo ayudaba a alcanzar sus metas. Y él no era retributivo, si lo puedo decir de esa manera. Él no retribuía, él no reconocía cuando alguien lo ayudaba. David había cuidado su ganado, había cuidado sus cosas importantes durante cierto tiempo, y David llega después y le manda a decir, por favor ayúdanos, danos un poco de alimento a mí y a mi ejército para poder subsistir unos días. Y entonces viene Nabal y dice, ¿y por qué? ¿Quién es David? Dice. Imagínense, malagradecido, ¿verdad? Y entonces cuando él dijo quién es David y no le quiso ayudar, no le quiso devolver el favor, digamos así, vino David y dijo, bueno, no nos quisiste ayudar, entonces ahorita vamos para allá. Nabalito iba con todo su ejército y los iba a matar a Nabal. Resulta, hermano, que vino la mujer que se llamaba Abigail. Yo esto creo que se los conté alguna vez. Abigail significa la alegría del padre. Y cuando usted ve el contexto, dice que él se llamaba Nabal, que su nombre significaba necio, y ella se llamaba Abigail y dice que era hermosa y que era muy sabia. Alguien dirá en este punto, ¿cómo se llaman casar? Si alguno de acá viene y piensa y dice, es que somos tan diferentes, pues mire este ejemplo. Abigail le salvó la vida a su esposo, pero ella llega con David y le llega a decir, mira, perdóname a mí y perdona a mi familia, pero te quiero contar algo. Si ya te diste cuenta que él se llama Nabal, su carácter es necio. Aquí pasan muchas cosas, hermano, de las cuales yo les podría hablar. Una de ellas es, por ejemplo, a veces nosotros los hombres decimos, la Biblia dice que yo soy el sacerdote y el cabeza de casa. Sí, mi amor, pero no pidas ese préstamo de 500,000 quetzales. Ganamos el mínimo y solo vos trabajás y somos 10. El Señor proveerá. Sí, mi amor, pero mira, te voy viendo carita de Nabal. Con mucho amor. O que de repente dice, mira, ten cuidado con esa muchacha, porque ¿cómo vas a creer que me van a estar haciendo calzonía a esta edad? No hagas eso.
nosotros tenemos que analizar, porque a veces nosotros decimos, yo no le voy a hacer caso a mi esposa porque la Biblia dice que yo soy el líder. Sí, hermano, la Biblia dice que uno es cabeza, pero ¿cómo estamos siendo cabeza? Porque si somos cabeza, no vale que Dios nos lidere. Eso aplica para todo tipo de liderazgo. Nabal era egocéntrico, hermanos. Nabal en ese momento que despreció a David no estaba pensando en su familia, ni estaba pensando en que en sus hijos, a sus hijos también les iba mal por culpa de él. No sé si me estoy explicando. Y entonces ese es un grave problema, hermano, porque si nosotros no sabemos controlar ese tipo de situaciones, no sabemos sobrellevar la cuestión del carácter, nosotros podemos estar haciendo cosas, podemos estar haciendo locuras. Y yo creo que hay un punto en la vida en el que ya tenemos que aterrizar y decir, yo ya no estoy para estar haciendo locuras. Aunque nadie diga amén. Yo ya no estoy para estar haciendo cosas que pongan en riesgo mi vida, la vida de mi familia, mi integridad. Hasta nuestros amigos deberíamos de revisar. Y yo esto no lo digo, hermano, porque yo quiera que usted sea mi amigo y así más fuerte poder cantar. Si no saben por qué se lo digo, porque a veces nosotros le llamamos amigos a algunas personas que no son. Y hasta para eso necesitamos, hermano, saber cómo es nuestra forma de ser. No sé si me explico, hermano. Y también la otra cuestión es quiénes entran a nuestra casa. Ahora, hermano, con todas las cosas que están pasando, debemos ser cuidadosos con quienes entran en nuestra casa. La etapa en la que están sus hijos, si algunos ya están en la adolescencia, hermano, ya no los traten como niños. Si alguien está entrando ya de los 10, 11 años, no le dé el teléfono y diga, no, plin, plin. Porque ella no quiere ver eso. Y no lo deje a la suerte. No lo deje, ahí vas a ir caminando a ver cómo salir. Amén. Amén. Entonces, hermano, realmente tenemos un trabajo muy grande. Yo le digo esto, hermano, con mucha honestidad. Yo cuando le estaba mencionando todo esto y vi esta expresión, yo no le dije, ay, hoy sí tengo para ir a decir, ¿sabe por qué? Porque yo me he dado cuenta que en muchas cosas, mi relación matrimonial yo he sido una banda. Todos se quedaron callados y esperan que les cuente qué parte. Pero no les voy a contar. Pero usted y yo no nos damos cuenta que a veces hacemos cosas que hacen sufrir a la gente que está con nosotros. Solo porque así somos. ¿Cuándo va a cambiar? No, es que yo estoy bien. Pero ya le preguntó a la persona que está con usted si está bien. O usted está bien porque se siente bien. Esto está complicado. Hubiéramos hablado de otra cosa. Segunda de Samuel 9:8, miren. Mefiboset se inclinó ante David de nuevo y dijo, yo no valgo más que un perro muerto. Y sin embargo su majestad me trata con bondad. Aquí está hablando, ¿quién se acuerda de esta historia? You are Mefiboset. David, ¿qué vas a decir? Es figura de Cristo. Tú te resistes a todo. Pero bueno, tú eres Mefiboset. Mefiboset significa el que destruye la vergüenza. ¿Sí sabían ustedes eso? Entonces, otra cosa que puede ser parte de nuestro carácter es la vergüenza, que algunas veces disfraza el orgullo del cual nosotros somos parte, hermano. A veces nosotros, es que me da pena, pero la pena realmente es el envoltorio de nuestro orgullo. Yo le dije la semana pasada que yo escuché un podcast de una persona que es motivador y que es coach de no sé qué, de emprendimientos, y él dice que es el más exitoso de Latinoamérica en este momento. A mí no me consta, pero yo lo escuché y me llamó la atención. Pero una de las cosas que él dijo, ¿sabe qué fue? Que él cuando empezó a leer y a estudiar a Jesús, dice que se sorprendió porque Jesús pasó 30 años preparándose. Y a los 30 años él sabía lo que tenía. Y a los 30 años él vio su potencial, obviamente era el ungido de Dios y todo esto, pero él lo estaba aplicando desde otra perspectiva. Y dijo, 3 años le bastaron para cambiar el mundo. Pero Jesús se dio a conocer porque él sabía lo que tenía. Y volviendo unos cuantos minutos a lo que hablábamos la semana pasada, ¿qué estás haciendo
los talentos que Dios te dio. Es que me da vergüenza. Sí, a mí también, hermano, a mí me da vergüenza. ¿Sabe qué me da vergüenza a mí? Porque uno, hermano, cuando está cantando abre la boca bien así, ¿verdad? Viera, tal vez nunca se los había contado, pero a mí me da mucha vergüenza cuando estoy cantando abrir la boca. Luego me di cuenta y empecé a ver a un montón de gente que canta que son estrellas mundiales de la voz. Y yo los miro que ya casi se les dispara el micrófono hasta las amígdalas y digo, así tiene que salir. Y por eso cierro los ojitos. Y me imagino que usted no me está viendo. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que uno a veces no vence la vergüenza. Y eso se lo traslada a sus generaciones. Y el carácter de los que vienen es que a mí me da vergüenza. ¿Sabe qué le digo yo con esto de la vergüenza? Vergüenza es robar. Si usted necesita algo, necesita un favor, necesita ayuda, necesita algo, hermano, no diga, es que no, me da pena. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esa pena nos puede tener así muchos años, atrapados en el silencio, atrapados, hermano, en una condición. Quizá usted tenía que buscar el momento y la situación para ir a hablar con su jefe y decirle, mire, el sueldo mínimo hace 20 años que ya y pues tal vez el de ahorita, o al menos póngamelo así, de 10 años, aunque sea. Entonces, no sé qué pena, que no sé. Hermano, y por penas estamos pasando penas. Este hombre decía, yo soy un perro muerto. Y sí tenía razones para hablar de él, de sí mismo, con así cosas tan peyorativas, tan despectivas, porque él era, fíjese usted, él era un hombre que no podía caminar bien, él necesitaba que otros lo ayudaran a andar. Creo que todos conocemos esta historia. Él era nieto de Saúl, el rey, y curiosamente Saúl significa orgullo, significa arrogante. Él fue el primer rey de Israel, a quien Dios quitó precisamente porque no estuvo en el corazón de Dios, sino fue el deseo del pueblo. El pueblo dijo, queremos rey, un rey como ustedes quieran, y le dio a Saúl. A Saúl, después lo andaban buscando para matar, lo persiguieron, y en la persecución para destruir a toda la familia real. Dice la Biblia que cuando llegaron a la casa donde él estaba, solo se encontraron a Siba, que era el sirviente de Mefiboset y de Jonathan, y cuando llegaron a buscarlos ahí, se dieron cuenta que solo estaban ellos. Vino Siba y agarró al bebé, porque Mefiboset era un bebé, y salió corriendo y se tropezó y cayó y botó al bebé y lo dejó lisiado de una pierna para siempre. Y entonces vino él y se fue a vivir a un lugar junto con Siba, a un lugar que se llamaba Lodebar, que básicamente significa el lugar del desprecio. O sea que él sí tenía razones para sentirse mal, pero si usted se da cuenta, hay una situación que alimenta a la otra. Hay una situación que va alimentando a otra, y entonces él viviendo en un lugar de desprecio, lo único que pensaba era que era un perro muerto. Yo quiero decirles algo hoy, hermanos, si ustedes están trabajando y están luchando por algo bueno en la vida, no se asusten cuando algo bueno les empiece a pasar. Aunque sea poquito, pero se lo merecen. Porque están trabajando, están luchando. Cuando una puerta se abre, no digan, Señor, estoy asustado. No, si les da por llorar de agradecimiento por las cosas que les están pasando, digan, tú has sido bueno. Y a mí me habían creado, a mí me hicieron, me formaron en lo de bar. Pero ahora me doy cuenta que yo vengo del linaje del rey. Y el verdadero rey no olvida, porque David vino y dijo, yo le hice una promesa a Jonathan, que cuando él muriera, si no había alguien de su linaje a quien yo pudiera hacerle misericordia, yo iba a buscar. Si no estaba Saúl, si no estaba Jonathan, si no estaban los demás hijos de Saúl, yo iba a buscar a alguno para hacerle misericordia. Y David es figura de Cristo. Entonces, usted se da cuenta aquí que nosotros, para cambiar nuestro destino y nuestra forma de ser, para realmente cumplir con nuestro propósito de destruir la vergüenza, de cambiar nuestro carácter, necesitamos que Cristo llegue. Amén. Y que nos diga, hombre, si tú eres hijo de rey, lo que pasa es que te ha ido un poco mal, pero ahora ya vine yo.
lugar está en la mesa. En la mesa del rey. Mira, hermano, esto no es para que nos pasemos nos vayamos, ¿verdad?, de una cosa a otra, porque como seres humanos, ¿cómo nos cuesta en el péndulo, verdad? Y a veces estamos acá y nos vamos hasta allá. Pero, hermano, a veces usted y yo necesitamos recordar de dónde nos sacó el Señor y ver dónde estamos y decir todo este camino recorrido así porque Dios se fijó en mí. Es que no tengo otra cosa más que decir. Dios me vio cuando nadie más me estaba viendo. Dios tuvo misericordia de mí cuando nadie más la tuvo. Rompe la vergüenza, quita la vergüenza de tu carácter, de tu marca, porque tú eres Mefiboset. Tú tienes que cambiar esas cosas en tus generaciones. Tú tienes que venir y decir, es que yo en mi linaje, mi ancestro, ya llegando a un humano más o menos, todos éramos así. Todos venimos cortados con el mismo cuchillo. Y no, hermano, tal vez eso no está del todo bien. Rompe la vergüenza de tu casa. En el nombre de Jesús. Permite que llegue David y te diga, tú te vas a sentar en la mesa. Yo tengo un plan contigo, porque Dios tiene un plan. Y a veces, hermano, ¿saben por qué el plan no se ha dado? Y uno dice, es que el plan así Dios quería. No. El plan yo ya lo tenía, pero tú estás para luchar con tus inseguridades. ¿Y qué sabes tú? Lo que Dios tiene para ti. Mira este otro ejemplo que le quiero poner. Jesucristo. Lucas 9:54. Y viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Aquí están hablando dos discípulos de Jesús. ¿Sabes qué estaban haciendo? Vieron que había gente que estaba predicando de Jesús, pero en otro lugar sin Jesús. Pero estaban hablando de Jesús. O sea que mal no estaban haciendo, porque el mismo Cristo los validó de alguna forma. Pero como ellos eran discípulos y tenían el celo del Señor, vinieron y dijeron, hay algunos que andan predicando de ti, pero tú eres, nosotros tenemos la franquicia, porque tú estás aquí con nosotros. Ah, qué bien, había dicho Jesús. Mira, dice Jacob, ¿quieres que pidamos que baje el fuego del cielo y los queme a los que andan predicando de ti sin ti? Entonces viene Jesús y les dice, ustedes no han entendido de qué espíritu son. Porque el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge es para mí. Jesús está diciendo, déjalos que prediquen, que hablen de mí, aunque yo no ande con ellos. Pero ¿sabe por qué ellos eran así? Porque la Biblia dice en Lucas capítulo 3, verso 17, que cuando Jesús andaba buscando a sus discípulos y los escogió y los nombró a todos, a algunos los llamó por nombre y a algunos les puso apodos, digamos así. Y de hecho a estos, a Santiago y a Juan, que eran hermanos, les puso de nombre Boanerges, que significa hijo del trueno, o sea que eran mecha corta. Y yo siento de alguna manera que le hacía alusión un poco a cómo era el papá. Porque el papá después andaba diciendo, Jesús, ¿ya te acordás? Cuando estés en tu reino, a mi hijo a la derecha y al otro a la izquierda. Te encargo. Así era ese heredero. Y miren, hermanos, para algunas cosas es bueno que nosotros tengamos carácter, pero yo les mencioné hace un ratito, hay gente que dice, es que él es de carácter fuerte. ¿Y sabe quién le dice de carácter fuerte? Al gritón, al pesado, al que no dice gracias cuando le dan algo, al que cuando usted llega con la hoja, mire, aquí está la hoja que nos firmó el director, solo y se acabó. ¡Ah, qué carácter tan fuerte! No es carácter fuerte. De hecho, algunos expertos dicen que es debilidad de carácter. Y estos hombres, hermano, sí eran seguidores de Cristo, muy probablemente mejores que yo. Pero Jesús los ubicó y dijo, estos son guaneros, estos son enojados. Y por eso es lo que yo le decía, el carácter, ¿verdad? Y tiene que ver porque era una familia, eran dos hermanos y eran un padre. O sea, era un núcleo familiar, y no estaba la mamá y algunos más. Pero lo que le quiero decir es que eso era lo que ellos tenían, eran enojados, eran impulsivos.
Y miren, esto me lleva a un pasaje que se lo voy a mostrar de una vez para no tardarnos tanto. Proverbios 14:17 dice: el que se enoja fácilmente hace locuras. ¿Se da cuenta? Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y dice: y el perverso será menospreciado. Y en Eclesiastés 7:9 dice: no te enojes con facilidad, porque enojarse es una tontería. Y quiero decir algo, hermano. Miren, cuando uno empieza a tener problemas, oiga lo que le voy a decir. Cuando uno empieza a tener problemas en cuanto a temas de, por ejemplo, de azúcar, no sé si usted lo sabía, pero es por impresiones. No de esas que saca uno en el combo, sino por impresiones fuertes que uno no sabe manejar. Y casi siempre son noticias que uno no espera. Yo no estoy seguro de lo que le digo en cuanto a que si es por una alegría, pero casi siempre viene alguien y dice: me enojé. Y del enojo empieza a tener problemas de azúcar. De los nervios empieza a tener problemas de azúcar. Del miedo se empieza a estresar. No sé si me estoy explicando. Entonces aquí dice claramente: el que se enoja fácilmente hace locuras. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir con esto, usando la figura de los guanetes, es que, miren, tal vez para algunas cosas sí sea necesario que uno tenga un carácter así, de decir no, y las cosas las voy a hacer de esta y esta forma, pero no siempre estar enojado es lo mejor, hermano. Alguna vez creo que le conté, y me tardaría mucho en contarle nuevamente, pero creo que le conté que una de las cosas que más a mí me provocaban, me estresaban cuando era niño, cuando estaba tal vez como de un poquito más pequeño que Esteban, era que cuando en mi casa hacíamos una travesura, mi mamá esperaba que mi papá llegara y obviamente, como muchas madres, ¿verdad?, ponía la queja. ¿Y sabe qué hacía mi papá? Mi papá llegaba a trabajar, él andaba todo el día en una bicicleta repartiendo productos y llegaba cansado. Ahora yo lo entiendo, porque no es nada agradable ni bonito cuando llega el papá, ¿verdad? Entonces, mira ese hijo, que no sé qué, y empiezan. Y pues no tiene la culpa ni la mamá, ni el hijo, ni nadie. Son cosas que pasan. Pero lo que le quería contar de esto es que fíjense que una de las cosas que era como una especie de cambiar gente para mí era que mi papá llegaba, había un chicote detrás de la puerta, iba a agarrar el chicote, agarraba la Biblia, se sentaba en un banquillo, ponía a mi hermano y a mí en la orilla de la cama y nos leía un proverbio y nos decía: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, años de vida y paz se te aumentarán. Y mientras nos estaba leyendo eso, nosotros bien tocados. No, vaya a llorar. Y entonces cerraba la Biblia y le decía: tu mamá dice que existe esto y esto y esto. Decía: sí. Para, ¿sabes qué? Eso que hiciste merece que te castigue. Sí. Y nos pegaba. No recuerdo, y no es que ella esté aquí, pero no recuerdo alguna vez que mi papá me haya pegado con ella. Que me haya agarrado patadas y que haya dicho: es que no se dispara nada, y que no sé qué. No recuerdo. Yo recuerdo que agarraba su Biblia y me decía: yo quiero que tú seas un hombre de bien. Hasta para corregir hay que tener cuidado. Porque tú dices muchas veces: es que no entiende. Pues entiende. Es que también te están formando a ti. Aunque no lo creas, tus hijos te están ayudando a que alcances tu verdadero potencial como padre. No estoy diciendo, hermano, que si no tiene que, o sea, que sí tiene que castigar a su hijo, pero tiene que ser cuidadoso. Porque alguna vez platiqué con alguien que está acá en medio de nosotros, que me dijo: una de las cosas que yo más recuerdo con un poco de dolor es como mi padre intentó corregirme a mí. Y esas cosas me marcan la vida de ustedes. Entonces no se trata de decir: es que mi carácter es así, tú no te metas y va por el leño, va ahí encima del pobre patojo. No, hermano, no es así. Porque esa no es la forma de criar a un hijo. Esa no es la manera de criar a un hijo. Amén. ¿Terminamos? Le voy a leer para finalizar
Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice el apóstol Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de la fe que Dios les haya dado. Parte del carácter también es, hermano, que la gente no piense que nosotros somos de la familia de los orgullosos. Mejor hubieras terminado, decir. No, hermano, mire, en cuanto a todo esto, sepamos bien quién somos y demos nuestro valor, pero nunca andemos haciendo de menos a nadie. Que porque el color de la piel, que porque en la altura, que porque el pelito a algunos les sale bien onduladito y a otros nos sale de otra forma, y así, ¿verdad? O sea, nada de ese tipo de cosas. ¿Por qué estamos enseñando el racismo a los hijos? O clasismo. Yo ahora entiendo un montón de cosas, hermano, porque por Marcelito. Y yo creo que se lo conté a usted. Cuando me acababan de dar a Marcelito y me dieron la noticia, que fue como que me tiraran literalmente un balde de agua con hielo en la cara. Yo le dije a Marcela, una de las cosas que me preocupa es cómo va a ser la sociedad con él. Pero son así de las cosas que en mi corazón me he ido tratando de fortalecer. Porque amor no le va a faltar. Señor, de mi padre y de su mamá y de todos ustedes, estoy seguro. Pero así es un ejemplo de otras cosas que podemos aprender y vivir. Y de hecho, hermanos, ¿saben de qué me recuerdo? Que cuando nosotros acabábamos, de hecho, Marcelito ni había venido a Guatemala. Entonces yo platiqué con la familia Barrientos y les conté lo que nos habían dicho ese día. Y estábamos platicando y yo les dije, nos dijo el doctor, síndrome de Down, etc. Y yo le dije eso, me preocupa, no sé si se acuerdan, me preocupa cómo la sociedad y todo eso. Y entonces vino María Esther, que quienes conocen a María Esther saben que ella, pues, no es que hable así tanto, pero vino y me dijo, pastor, pero ahora con esos temas de la inclusión las cosas han cambiado mucho. Las cosas ya no son como antes. Y cuando me dijo eso, yo me quedé así, es cierto. De algo que sirva todo ese montón de cosas que hacen los. Que la inclusión de los colores y no sé qué. Pero cuando María me dijo, no, es que ahora ya se desarrollan mejor. Yo dije, de verdad. Que no falta el amor. Pero ¿a qué lo quiero llevar con esto que le estoy mencionando, hermano? Mire, aquí ninguno es mejor que otro. Quizás algunos tenemos habilidades diferentes. Hay alguien que sabe cocinar muy bien que yo no. Otros son buenos deportistas. Otros son buenos trabajando. Otros son buenos para generar dinero. Otros son buenos para gastárselo. Otros son buenos para muchas cosas. Otros leen y aprenden cosas bien rápido. Otros les cuesta y tienen que darles muchas repasadas. Pero ¿saben qué he ido descubriendo en cuanto a esto? En la sociedad, cómo ha ido avanzando. En que antes, no sé si usted se recuerda, pero alguien no sabía de matemáticas y está condenado. A mí no me sale ningún. El profesor iba y llenaba un pizarrón de un montón de fórmulas y cosas, y el que no le atinaba, ahí se quedaba así como. Resultaba que ese que no sabía eso era un gran dibujante. Pero en otro tiempo, hermano, no sabe así como no sabe matemáticas, no sabe nada. Un gran dibujante, un gran cantante, un gran chef, o no sé. Y al final de cuentas, solo es cuestión de encontrar para lo que eres bueno. Pero que nadie te diga que no puedes. Porque Dios tiene grandes planes contigo. Solo no tengas un concepto. Cuando Dios te diga, vas a ser muy grande, no te vuelvas orgulloso, porque aquí lo dice la Biblia. Ni seas de familia de gente orgullosa. Que digas que yo por ahí tengo un poquito de tinta azul. Yo vengo de allá de Buckingham. ¿Cómo lo creas? Mire, Romanos 12:15, ya voy a terminar. Alégrense con los que están alegres. Eso es parte del carácter, hermano. Si usted ve alguna vez a alguien feliz, no diga, ay, es que, ¿sabe qué cosas son? No, si usted ve que a alguien está yendo bien, abrácelo muy fuerte.
Y bendígalo y diga, qué bonito, ya me va a tocar a mí también. Amén. Usted se alegra cuando alguien de su círculo le está yendo bien. Pero luego dice, lloren con los que lloran. No sé cuál de las cosas es más fácil. Pero cuando alguien está mal, hermano, sea también de esos que va y abraza, y protege y bendice. Vivan en paz y armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. No se crean mejores ni más sabios que ellos. No devuelvan mal por mal. Preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Hace poquito estaba escuchando la historia de Absalón y no se la voy a contar, pero no me recordaba yo que el nombre de Absalón, ¿quién sabe quién fue Absalón? Un hijo de David, que básicamente le dividió el reino y le destruyó la familia a David. Pero ¿saben que Absalón, el nombre de Absalón significa padre de paz? ¿Qué paz? Andaba en todo Israel persiguiendo a su papá para querer matarle y quedarse con el reino. Su propio hijo. Y cualquiera diría, sí, pero por una causa justa, porque todos sabemos aquí que Absalón se molestó con uno de sus hermanos por haber abusado de su hermana. Y entonces vino Absalón y mató a Amnón en venganza de lo que él le había hecho a su hermana. O sea, vengó a su hermana, pero mató a su hermana. Y entonces vino David y dijo, pues, ¿dónde padre de paz? Y después él quería ser el rey. Y se paraba, hermano, en la entrada del palacio real. Se paraba, se sentaba en las gradas y dice que él era muy hermoso, que tenía un pelo muy bonito. Y que la gente entraba y decía, quiero hablar con David para que me ayude en algo. La gente del pueblo. Y cuando estaba él por entrar, o sea, cuando estaba la gente por entrar, él estaba sentado en las gradas y le decían, traes un problema grave. Sí, David no tiene tiempo para eso. Fíjense. Yo te puedo ayudar. Y le ganaba el corazón a la gente, porque era hermoso. Hermano, qué triste que alguien esté queriendo destruir a su propia familia, ¿verdad? Y eso aplica para la familia de física como para la familia espiritual. Que Dios nos ayude, hermanos. Porque en este pasaje dice que en cuanto a nosotros, hermano, hagamos todo lo posible para vivir en paz. A veces es mejor, hermano, decir, ahí que quede todo, y seguir adelante, a seguir alimentando problemas. Amén. Que el Señor nos ayude a que nadie diga, ellos son de la familia problemática. Ellos son de la familia de cristal. ¿Verdad? A todos, hermano. Yo aquí no me quedo viendo a alguien fijamente. Yo estoy hablando lo que el Señor puso en mi corazón y termino diciendo: el fruto del Espíritu es amor, fe, gozo, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y sabe qué más dice? Que todos los que viven en el Espíritu han crucificado su carne. O sea que si nosotros decimos yo tengo algo de mal carácter, si vivimos en el Espíritu lo que va a provocar en nosotros es un cambio de carácter a través de esos frutos. Si usted no era muy amoroso, va a ser amoroso. Si usted no tenía mucha fe, va a tener fe. Si usted no era muy alegre, va a tener gozo. Si usted no era muy tranquilo, va a tener paz. Benignidad, bondad, templanza y mansedumbre. Ser tranquilo. ¿Cuántos quisieran que el Señor siga trabajando en su promesa? Oramos. Amén. Vamos a finalizar.